todas y todos muy bienvenidos a este espacio libre de chinches, ¿no? Bueno. Pues está buena la broma, pero ¿será? ¿Qué tal, Así se refirió el rector de la UNAM al tema de las chinches en diversas facultades. Pero, ¿qué dice la comunidad estudiantil al respecto? Cheque esto. No las he encontrado, he visto fotografías en redes sociales y he pedido que quien las tenga me las lleve para ver en el microscopio. No. Tenemos que hablar con la empresa. Tenemos que ver los riesgos. Ay, no. ¡Ay, no! ¿Cuánto es el tiempo? Sí. ¿Cuánto es el tiempo? A ver, por favor, alguien le traía una chinche en el cabello. Ya, vámonos. A pesar de que varios alumnos de la UNAM han denunciado plaga de chinches en distintos planteles, autoridades universitarias han mencionado en repetidas ocasiones que no se han detectado estos insectos. Los estudiantes han señalado riesgos sanitarios. Incluso, algunos alegan que se han llevado las chinches de las aulas a sus casas. En las facultades de Ingeniería, Veterinaria, Química, Derecho y Ciencias Políticas, alumnos reportaron la presencia de estos bichos chupasangre. En Ciencias y Arquitectura realizaron fumigaciones, aunque tampoco hubo evidencia de plaga. Lo mismo sucedió con Filosofía y Letras y Psicología. En la Facultad de Música, estudiantes alertaron sobre la detección de chinches en uno de sus salones el pasado 20 de septiembre. Aunque no se encontraron pruebas, han realizado 2 fumigaciones en las últimas 2 semanas. Pero los reportes se extendieron hasta las FES Acatlán y Aragón. Tras la exigencia de una limpieza exhaustiva por parte de los estudiantes, la mayoría de estas facultades suspendieron actividades presenciales y programaron fumigaciones. Pese a ello, la comunidad estudiantil ha expresado desconfianza sobre la eficacia de estas acciones, pues consideran que son demasiado básicas para acabar con la plaga. Creo que se deberán hacer al menos otras fumigaciones más, porque con una sola no queda. Es una plaga muy fuerte, entonces una sola fumigación no mataría a todas. Y es que no solo han sido las facultades de la UNAM, en otros puntos de la Ciudad de México ya se han reportado otros presuntos casos de chinches. Por ejemplo, en la línea A del metro, que va desde la estación La Paz hasta Pantitlán, también le hemos contado del CETIS 9, ¿se acuerda? Sus alumnos incluso cerraron Eje Central hace una semana apenas. Y hasta la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues así los casos. Entonces, las chinches al ataque con todo en la Ciudad de México. Pero, a ver, ¿cuál es la verdad entonces? ¿A quién le creemos? ¿A los usuarios, a estudiantes que dicen, vimos estos bichos, nos han picado incluso, estamos siendo afectados por ellos? ¿O le creemos a la autoridad que intenta como calmar, ¿no?, la situación un poco con un, no pasa nada, tranquilos, vamos a fumigar por si acaso, pero no hemos visto nada, ningún bicho por acá? Y ahora, con una fumigación basta, créame que no, Y se lo digo porque mañana le vamos a traer aquí un testimonio de una familia que tuvo que vivir un verdadero calvario tras la infestación de chinches en su casa, así que no se puede perder esta historia, ya la platicaremos el día de mañana. Mientras tanto, vamos a otros temas, vámonos a Zacatecas. Pues la violencia no para ya, Las autoridades realizaron un operativo para rescatar a unas personas que estaban secuestradas. Vea cómo ocurrió, enseguida le cuento qué hicieron con ellos mientras estaban en cautiverio. Secuestrados, a ver. Tengo un mes. Vamos a estar 15 días a que me tienen aquí. Este fue el momento en que fuerzas especiales del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva rescataron a 15 personas privadas ilegalmente de la libertad, quienes sus captores tenían retenidos en las inmediaciones del Cerro de la Santa Cruz, en la sierra del municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Entre ellos van 2 menores de edad y una mujer. Algunos casos que fueron emblemáticos, como el deportista de triatlón, su compañero de trabajo, también el maestro de educación física, su hijo. Previo al rescate, los delincuentes se enfrentaron con la policía para evitar que dieran con las personas desaparecidas.
Al repeler el ataque, uno de los agresores fue reducido y se logró la detención de Rogelio N., de 27 años de edad, originario de Nayarit. Al verse superados, los delincuentes se internaron en la sierra y abandonaron a las víctimas. Los agentes de seguridad pública brindaron alimentos y después los trasladaron a la delegación de la Fiscalía General de la República para que rindieran su declaración. También les proporcionaron comunicación para que hablaran con sus familiares. Me dijeron que lo tenían aquí en la entrada a Valparaíso con la policía municipal, y pues yo venía de allá y llegamos ahí. Y en eso me sonó el teléfono con un número 55. Pues contesté. Y ya me dice, Barrón, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Habla más porque no te conozco la voz. ¿A poco no me conoces, Barrón? ¿Ya se te olvidó de mí? Le digo, pues, ¿quién eres? Soy tu hijo. Ay, siente uno que se derrumba. Y ya me dio mucho gusto y me dijo, aquí estoy. Le dije, no, pues yo estoy aquí afuera, mijo. Aquí los estoy esperando. Ya me rescataron. Sí, mi amor, aquí estoy. Pues feliz. Es que este es algo indescriptible. Así como no le deseo a nadie lo que pasamos estos 47 días. Que no me la creo, estoy muy feliz. No cabe en mi corazón tanta felicidad. Volvió a nacer. De verdad, no tengo cómo agradecer a todos. Dios me los bendiga a todos. Al grupo de 15 víctimas liberadas los acompaña un lomito que adoptó el también activista proanimal Víctor Barrón durante su cautiverio y que hoy fue bautizado como Ángel. Para Imagen, Omar Hernández. No se preocupen, ahorita van a estar con su familia próximamente. ¿Estamos? ¿Sale? Estas personas, estas 15 personas liberadas en Fresnillo, Zacatecas, eran tratadas como esclavos. Es que parece como algo de película, ¿no? Pero es la realidad de México. Los hombres realizaban trabajos forzados en la construcción de campamentos e infraestructura delictiva, mientras la mujer tenía que cocinar. Así lo informó el fiscal del estado, quien detalló que la mayoría de las personas rescatadas ya se encuentran con sus familias y se ha dispuesto de un operativo especial para su protección. Fueron obligados a trabajar en la construcción de una especie como de cabañas de madera para poner firmes de concreto en esas cabañas y además realizar zanjas en las brechas para hacer tal vez una especie de bloqueo de caminos. Qué triste historia, pero aquí creo que se complica un poco más, porque imagínense tantas familias que tienen a alguien, algún integrante desaparecido, y pues van a pensar que este podría ser su fin, ¿no? Que estén en algún lugar privados de la libertad haciendo este tipo de trabajos, y la esperanza sigue viva en ellos. Pero bueno, vámonos a Hidalgo. Vea esto, una cámara de seguridad captó los momentos previos al presunto secuestro de un hombre en Tepeapulco, eso es en Hidalgo. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando al menos 7 sujetos con armas largas entraron a una vivienda tras derribar el portón con una camioneta. Después se escuchan gritos, varios disparos. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre estos hechos. Y aquí en la Ciudad de México vincularon a proceso a Carmen N., la mamá del presunto feminicida de Montserrat Juárez. Un juez determinó como legal su detención por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en calidad de auxiliadora. Se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se le fijó un plazo de 3 meses de investigación complementaria. Ella estará recluida y va a permanecer presa en Santa Marta, Acatitla. Mire, más adelante, ¿cuántas de nosotras, ustedes, mujeres que nos ven en casa o que nos escuchan en este momento, hemos sido víctimas de violencia de género? ¿Saben exactamente todo lo que abarca este término? Aquí se lo voy a contar y ya verá qué dicen las autoridades, bueno, y las mexicanas también. Recuerde que esta y otras noticias las puede encontrar en nuestras redes sociales. Ahí estamos muy activos con ustedes leyendo sus comentarios en absolutamente todas las plataformas, pero recuerde que tenemos un Facebook nuevo y ahí nos interesa también que participe. Imagen Noticias por la tarde, así es el perfil, ahí les estamos esperando. Mientras tanto, como le platiqué, el Chopo hoy está de manteles largos, aunque hoy no abre, usted lo sabe, pero seguramente sus fundadores están muy contentos, por supuesto, y cofundadores, porque están cumpliendo 43 años. No es fácil, ¿verdad? No todo ha sido rock, buena onda. Esta es la segunda parte de mi recorrido, este recorrido que hice por este tianguis cultural.
Caminando entre pasillos repletos de música, playeras, gorras, parches para la ropa, artículos de piel, nuevos o vintage, redescubrimos el Chopo. Su inicio estuvo marcado por la represión que vivían los jóvenes y por un momento histórico, el Festival de Avándaro de 1971, que reunió a más de 150,000 personas alrededor del rock and roll. El Woodstock mexicano, que se realizó cuando aún había heridas abiertas entre la juventud, que todavía sentía el dolor de la matanza del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco y la del Jueves de Corpus en 1971. Cuando recién veníamos de toda la prohibición que hubo después del Festival de Avándaro, fuimos totalmente satanizados y perseguidos por la policía. Fue un peregrinar constante el que tuvieron que vivir los fundadores de este tianguis. ¿Por qué? Porque los vecinos, punto por punto al que llegaban, les daba miedo ver a estos jóvenes congregados en torno a la música de rock y asumían que se dedicaban a delinquir, entonces les enviaban a las patrullas, a la policía. Pues ha sido toda una vida satisfactoria, de mucha lucha, de luchar contra todo, porque de repente como que el arte, la artesanía más bien, soy artesano. Finalmente, en 1997, el Chopo encontró su lugar, a unos pasos del Metro Buenavista, y en sus casi 200 puestos empezaron a circular grabaciones inéditas de los clásicos del rock, materiales que eran muy difíciles de encontrar, a precios muy accesibles o listos para ser intercambiados. El Chopo es único en el mundo, es único. Y esto nos llena de orgullo, pero es único porque en otros países, ya sea tercermundistas o países primermundistas, no tienen la necesidad de un tianguis como este. El Chopo es una plataforma muy importante, es un lugar donde la energía fluye. Al interior de estos pasillos, no todo es cordialidad, buena onda, buena vibra. Los locatarios han tenido que librar sus propias batallas. No todo es orgullo en el Chopo. Hay lugares donde venden, bueno. A pesar de tantas luchas, el lugar se conserva como un referente entre los amantes del rock and roll. El Chopo sigue siendo uno de los espacios más importantes de la cultura y contracultura en México. Este lugar recibe cada sábado alrededor de 8,000 personas, entre jóvenes, adultos y niños, por supuesto, que empiezan a conocer esta cultura y hacer de este lugar el favorito no solo de los capitalinos, también de turistas. Apenas el viernes 22 de septiembre fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México y hoy celebra 43 años de su fundación. Así que este sábado 7 de octubre, los choperos celebrarán ambos logros con algunas actividades como charlas, invitados especiales y mucha música. Perdiendo voy ganando, nunca te hice mal. Qué gran experiencia. La verdad es que yo nunca había ido al Chopo. ¿Ustedes han ido? ¿Tú has ido, Cris? No. Tampoco. Aquí algunos dicen que sí, otros que no. Otros que dicen fueron hace como 10, 20 años. Me comentan que está muy cambiado, se está renovando constantemente. Entonces hay que ir, darnos la vuelta, conocer todo lo que se vende ahí, que es relacionado prácticamente al rock and roll. Y la verdad es que me pasé una mañana muy grata en compañía de Ramón, como veíamos, de Pepe Sol, de tanta gente que se acercó a saludarnos ahí, a saludar a todos los de aquí de Imagen Televisión, a los compañeros, así que muchas gracias a todos quienes nos cruzamos ahí en el camino en el Chopo y felicidades por estos 43 años. Este sábado se va a poner buena la fiesta, Más adelante, esto es el colmo de la inseguridad que vivimos las mujeres. Una policía fue abusada sexualmente en su propia patrulla. Le vamos a platicar esto, pero antes de ir con esa información, le cuento que esta mañana elementos de seguridad desalojaron un sitio de taxis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto por una presunta deuda millonaria. Jorge González, ¿qué reporte nos tienes? Me enlazo contigo. Buenas tardes. Hola Cristal, qué gusto me da saludarte. A todos muy buenas tardes. Efectivamente es una deuda que tiene la empresa de taxis Sitio 300. Son estos taxis que todos conocemos, son amarillo con blanco, que bueno, pues tienen, según lo que nos dijo su representante legal, una deuda de 26 millones de pesos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Mientras tanto, las autoridades del AICM dicen que son aproximadamente 60 millones. Esta situación, bueno, pues está litigándose en algunos juzgados. Por lo pronto, esta mañana a las 10, pues hicieron alguna clausura
clausura de varias taquillas, como esa que tenemos aquí a mi espalda, una clausura de aproximadamente 3 taquillas de estas que están distribuidas en todo el aeropuerto, en la salida número 1, en la 3 y también en la 7. Estas quedaron clausuradas. Esta última pues la protegieron los taxis y no pudieron clausurarla. Están en negociaciones con las autoridades del aeropuerto y bueno, pues sería una lástima porque a partir de esta empresa Sitio 300 pues sobreviven aproximadamente 600 taxistas y aproximadamente 200 personas que bueno, pues son administrativos y también utilizan pues toda esta situación del aeropuerto. Por lo pronto, pues vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos minutos. Nosotros continuamos muy pendientes desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fíjate, Jorge, aprovechando ahorita que veíamos la información del Chopo que está de celebración, ahí me encontré a un taxista precisamente de esta red y me platicó de esta situación que estaban viviendo. No creímos que iba a llegar a tanto, ¿verdad? Pero bueno, él nos decía la preocupación de tantas familias que están viviendo precisamente porque es su sustento, ¿no? Es la única manera que tienen para llevar dinero a sus casas, a sus familias. Les quedaron 4 taquillas donde todavía pueden vender boletos, sin embargo, pues cada vez los están pues orillando un poquito más para que paguen esta cantidad pues millonaria que deben y bueno, pues ojalá se llegue a algún acuerdo para que no se pierdan tantos empleos, Cristal. Ojalá así sea. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristal. Igual para ti. Y México, ¿qué tan fácil es el camino de una mujer para que acceda a la justicia aquí en nuestro país? ¿Cuántas de nosotras hemos sido víctimas de violencia de género? Hágase esa pregunta en casa. ¿Usted sabe qué es la violencia de género? ¿A qué nos referimos con este término? ¿Estamos conscientes de esta situación que se vive? La verbal, la de golpes, o sea, son muchas. La padece uno diario. La violencia de género se trata de actos que dañan a mujeres y niñas desde múltiples escenarios. En nuestro país, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sido víctimas de ella. Conozco la violencia verbal, la física. Sí, como en relaciones, en el metro, por ejemplo, es muy común que nos sintamos inseguras. Pues en mi matrimonio, la psicológica. Violencia yo no la sufrí de golpe y todo eso, pero violencia psicológica sí bastante. Ya sea violencia psicológica, económica, patrimonial, física o sexual. La más recurrente es aquella que usa la intimidación y el miedo. Le sigue la que obliga a realizar actos sexuales sin consentimiento y la que causa daño físico, a veces con consecuencias irreversibles. También está la violencia que opera a través del control de los bienes materiales para provocar dependencia económica y la padecen al menos 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años. Por ejemplo, cuando un matrimonio decide terminar, pero él se apoya en su familia para esconder bienes y dejarlos fuera del arreglo de separación. Y si en suma él es un hombre con influencia y capacidad económica, ella termina a expensas de lo que la ley resuelva, así le tome meses o incluso años. ¿Esta historia resulta familiar? A ver, le hago la pregunta de nueva cuenta. ¿Conoce historias como estas? El ex esposo que hace de las suyas para no pagar pensión, conozco a varios, ocultan bienes, no ceden estos bienes tras un divorcio porque precisamente los tienen ahí guardaditos en lo oscurito, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación como esta? Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio al abogado Emanuel Ávila para hablar sobre este tema. Muy buenas tardes, abogado. Cristal, mucho gusto, un saludo a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, vaya que conocemos casos como este, ¿no? Donde los esposos dicen, te dejo tales propiedades, pero resulta que después vienen a pedírselo a la exmujer que porque había un contrato en comodato, había algo ahí que pasó, una situación legal y las despojan. Así es. Sí, actualmente la situación que viven las mujeres es bastante delicada dada la poca operatividad que están teniendo los criterios de la Corte Interamericana en estos temas de violencia en contra de la mujer. Desde luego, la situación para las mujeres, bueno, es enfrentarse a esta sensación de impunidad, de que las investigaciones no avanzan,
de que los agresores no son verdaderamente investigados. Y bueno, pues desafortunadamente no solo es una situación que permea en la Procuración de Justicia, sino también en los órganos de administración de justicia, en los juzgados. Pero ¿qué tenemos que hacer, abogado, como mujeres? Si nos estamos enfrentando a esta situación, si a lo mejor hay hijos incluso, ¿no? Y ocultan, a lo mejor tienen otras cuentas por ahí en lo oscurito a nombre de otras personas, qué sé yo, para no dar una pensión justa. Claro, aquí lo que es importante es buscar una estrategia que permite esclarecer estos hechos, ¿no? Hay que darles el enfoque de violencia patrimonial. Esta es una característica de la violencia patrimonial, obviamente el ocultamiento, la retención de los bienes con la finalidad de eludir ese tipo de obligaciones, ¿no? Ese tipo de derechos que se reconocen en favor de la mujer y que maniobras por algunas personas se implementan para poder restringir ese tipo de derechos. ¿Se puede investigar entonces, digamos, al ex esposo? Y si se descubren estos temas, ¿podría él ir a la cárcel o qué pasaría? El tipo de violencia familiar en la Ciudad de México y en algunos estados establece diversas modalidades. Está considerado no solamente desde la perspectiva civil, sino también como un delito. Entonces, es posible seguir una investigación de carácter penal con la finalidad de poder sancionar, imponer sanciones de esa naturaleza. Aguas con los mañosos entonces que nos están viendo esta tarde. Abogado, ¿cuál es la situación actual que viven las mujeres cuando son víctimas de hechos pues de violencia ante las instituciones de procuración y administración de justicia? Bueno, desafortunadamente se enfrentan a una inercia, a un desconocimiento de todos estos parámetros, de la forma en que deberían de actuar, a esta insensibilidad, ¿no? Esta poca empatía de que están siendo víctimas y entonces el procedimiento de denuncia muchas de las ocasiones se convierte en una nueva revictimización. Claro. ¿Sí? Lejos de tener un acceso a la justicia, pues terminan siendo víctimas de la indiferencia de las autoridades. Y si se trata de un hombre que a lo mejor es famoso o que tiene alguna relación ahí con la gente, con la autoridad, se complica más. Eso complica ¿no? más, desafortunadamente. Ahorita estamos trabajando en un caso en particular que la Corte aceptó conocer en un amparo directo en revisión, donde hay un esquema de esa naturaleza, ¿no? Es un personaje que, aprovechándose de sus influencias, pues creó un esquema de triangulación de recursos para restringir los derechos patrimoniales. Afortunadamente ahorita logramos que la Corte trajera el asunto, logró manipular a las autoridades del fuero común. Sin embargo, bueno, pues esperamos una reacción favorable de la Corte que consideró que había elementos para conocer. Abogado, este caso. pues cuando tenga la resolución o cuando tengan avances sobre este caso, le hacemos la invitación para que regrese con nosotros. Claro que sí, con muchísimo gusto, Cristal. Y ojalá sea un ejemplo de justicia, ¿no? Así que se haga es. justicia. Así lucharemos porque así sea. Muchísimas gracias, abogado. Y vamos a continuar con las noticias. Vamos a temas de la frontera. La desinformación que circula en redes sociales sobre la apertura en Estados Unidos, tema que ya hemos platicado aquí, está provocando que los migrantes pues permanezcan poco tiempo en los albergues. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Vean nada más. Todo lo que les están comunicando a ellos, lamentablemente ellos no quieren estar en los espacios, duran 1 o 2 días porque ellos lo que quieren es irse a una de las puertas que se supone que tienen abiertas. Una aplicación, la CBP One, guía a los migrantes hasta la puerta 36 para que en una oportunidad logren pasar a Estados Unidos para una evaluación que les permita permanecer en el país. Nosotros estamos recibiendo, yo creo que aproximadamente 100 personas diarias que obviamente pueden entrar y salen. Actualmente en Ciudad Juárez operan 25 centros de apoyo para los migrantes. Por años, el más emblemático de estos centros ha sido la Casa del Migrante de Ciudad Juárez. Nosotros somos una organización, es ONG, obviamente la ayuda es de la población, de la comunidad de aquí de Juárez, El Paso, Las Cruces, Nuevo México, es la gente de la comunidad que nos ayuda siempre y nosotros como casa pertenecemos a la diócesis de Ciudad Juárez. Al bajar de la Bestia, los migrantes llegan a esta casa de apoyo por referencias de gente que ya pasó por aquí, en donde paran a descansar, comer, darse un baño y seguir su camino para intentar cruzar la frontera. Reciben atención médica, psicológica, ropa limpia y, si lo desean, ayuda para tramitar su estancia en México, la que es rechazada en la mayoría de los casos.
Al lugar llegan vecinos de Ciudad Juárez con donativos como papel higiénico, alimentos, ropa y enseres de limpieza, quienes prefieren no hacer declaraciones para mantener en el anonimato su generosidad. Pese a estos cuidados, hay migrantes que prefieren pasar toda la noche al borde del río Bravo para pasar del otro lado y, si se tiene suerte, cruzar la frontera. En la cámara, Juan Dimas. Para Imagen, David Vicenteño, enviados a Ciudad Juárez. Vamos a una pausa rapidísimo, regresamos con despiden en Tamaulipas a las víctimas del desplome de la iglesia de la Santa Cruz. ¿Se acuerda de este caso? Con eso y más volvemos, no se vayan. Esto es el colmo de la inseguridad que vivimos las mujeres en México. Mire, una policía fue abusada sexualmente en su propia patrulla. Ocurrió en la colonia Morelos, aquí en la Ciudad de México. Madrugada del 1 de octubre, cruce de ferrocarril de cintura y eje 1 norte en la colonia Morelos. Una oficial de policía fue amagada por un sujeto quien la amenazó con un arma punzocortante que le colocó a la altura del cuello. La víctima se encontraba junto a su unidad MX525N2. Ahí la sorprendió el agresor y le pidió que entrara al asiento trasero del vehículo o le haría daño. Acto seguido, abusó sexualmente de ella. Al momento, la policía se encuentra hospitalizada. Elementos de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya le brindan apoyo, junto a la subsecretaria de Desarrollo Institucional, Marcela Figueroa. La Fiscalía de Delitos Sexuales inició una carpeta de investigación por el delito de violación equiparada. Elementos de la Policía de Investigación recaban las grabaciones de las cámaras privadas y de videovigilancia de la zona para localizar al presunto responsable. Para Imagen, Iván Mejía. Y nos preocupa, por supuesto, que esta es una colonia que, no lo digo yo, está en las cifras, lo dice la Fiscalía, es de las más peligrosas de la Ciudad de México. ¿Qué hacía una mujer policía patrullando sola por ahí, por estos rumbos y a esas horas de la madrugada? Bueno, pues ahí queda pendiente conocer más al respecto de este caso. No podemos acceder a más información porque también se trata de una revictimización, ¿no?, hacia este elemento, hacia esta policía. Y vámonos a Tamaulipas porque ahí fueron despedidas las víctimas del derrumbe que ocurrió el domingo en una iglesia y que dejó 11 muertos. Se celebró ahí una misa, se ofició una misa a la que también asistieron sobrevivientes de esta tragedia que es investigada ya por la Fiscalía del Estado como homicidio. Familiares de los fallecidos agradecen a las personas que se solidarizaron de inmediato en medio del colapso. Lo primero que hice yo fue aventarme hacia la ventana, pegarme lo más que pudo a la ventana y fue ahí donde saqué a mi hijo. Yo cuando vi todo eso dije, no, sabes que mi familia ya desapareció porque realmente estaba todo desplomado, o sea, no se veía nada. Agradecernos a todas esas personas que a lo mejor nadie les ha comentado. Muchas gracias por estar ahí apoyando no solo a mi tía, o sea, a todas las personas que lo necesitan. La verdad es que si algo tenemos que reconocerle a los mexicanos es que en medio de tragedias como esta nos unimos siempre, ¿no? Mostramos nuestra solidaridad con quien más lo necesita. Y mire, aquí en la Ciudad de México regresamos. Otra vez Sandra Cuevas. Durante su primer día de recorridos para buscar ser la candidata, ya ve que ella quiere ser la candidata del frente opositor a la jefatura de gobierno, bueno, la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc armó tremendo zafarrancho en la central de Abasto. Los comerciantes señalaron que Cuevas, quien llegó con su equipo en motocicleta, ya ve cómo le gusta a ella hacer este show, ¿no? Pues no informó de su visita, así que no se podía garantizar el orden en el lugar. Esto provocó que entre empujones le impidieran el paso y denunció que la querían secuestrar, eso fue lo que dijo. No puedes estar eso. Déjala salir. Déjala salir. Me están secuestrando, ¿eh? Sí, me están secuestrando. ¡Abusadores! ¡Abusadores! Me están secuestrando, me están secuestrando, no me dejan salir. Me están secuestrando. No me voy a ir, no me voy a ir.
En todo caso sería privación ilegal de la libertad, ¿no? Porque secuestro es cuando ya están extorsionando, cuando están pidiendo un rescate, según los abogados. Pero bueno, sobre estos hechos, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo en una conferencia de prensa que las motocicletas del equipo de Sandra Cuevas invadieron vías primarias en la central de Abasto. Agregó que además de esto no traían placas, traían unos permisos ahí provisionales del estado de Guerrero, por lo que fueron remitidas al corralón. Otra de Sandra Cuevas. ¿Y cómo avanza Lidia por el país? Vamos a otros temas. Hay lluvias. Adriana Treviño, platícanos, por favor. Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Así es, les platico. La tormenta tropical Lidia se intensifica ligeramente. Al momento se ubica a más de 600 kilómetros al suroeste de Playa Perula, en Jalisco. Sus desprendimientos nubosos incrementarán las lluvias en parte del occidente del país. Y en contraste, la sequía que persiste en Bolivia. El nivel del lago Titicaca generó alerta en las autoridades, pues se encuentra a 7 centímetros por debajo de su registro histórico, que fue en 1996. Según los expertos, la situación podría ser más dramática, ya que el país recién transita hacia el fenómeno de El Niño, caracterizado por la falta de lluvias. Y la emergencia se extiende hasta Australia, pero ahí por los incendios forestales. En Nueva Gales del Sur, el estado más poblado del país, el fuego ardía sin control esta mañana, por lo que las autoridades emitieron una alerta de evacuación y confirmaron la destrucción de algunas viviendas. Las llamas se extendieron en un área de 5.200 hectáreas. Y también arde la Amazonia de Brasil. Los incendios forestales subieron más del 50% el mes pasado. Este incremento se produjo en medio de una severa sequía que afecta a la mayor reserva de agua dulce del mundo. Pese a que la temporada apenas comienza, la caída del nivel de los ríos ya perjudica la navegación, pesca, agricultura, equilibrio ambiental y el abastecimiento del agua. Con esta información, Cristal, regresamos contigo. Gracias por esas imágenes bellísimas, Adri. Banco Multiva presenta. Vamos a otro punto de la frontera, Chihuahua. Ahí enfrentan pérdidas económicas por el bloqueo que mantiene el gobierno de Texas en los puentes internacionales. Según el gobierno del estado van más de $1,000 millones. Imagínense, tan solo entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre. En este mismo periodo, más de 15,000 camiones no han podido cruzar por los diferentes puentes fronterizos. Banco Multiva presentó. ¿Y sobre qué temas está hoy la lupa política? Andrés Manuel López Obrador, quien adelantó en su mañanera que la próxima semana hará un anuncio de la persona que asumirá la Secretaría de Energía, esto por la salida de Rocío Nale, porque quiere ella la candidatura pues por la gubernatura de Veracruz. El presidente aplaudió el desempeño de la funcionaria porque logró la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Vamos ahora con la Embajada de Israel, que aclaró en México, la Embajada en México, que aclaró que la extradición de Andrés Roemer no será este 16 de octubre próximamente. Detalló que hasta el momento no hay una fecha para la audiencia. Estos procesos pueden durar incluso meses, están reconociendo, y recordó que el Departamento Internacional de la Fiscalía del Estado presentó una petición ante el Tribunal de Jerusalén para declarar al escritor extraditable a México. Aquí le vamos a dar seguimiento a este caso. Antes de que sepamos pues la fecha exacta de la extradición de Andrés Roemer, vamos a otros temas. Con la Marina, vamos con la Marina, que está de manteles largos, está celebrando 202 años. Tú nos tienes más detalles, Raúl Flores, adelante contigo. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde a ti, el auditorio de Imagen Televisión. Hace un momento la Secretaría de Marina Armada de México concluyó un simulacro de derrame de hidrocarburo en las playas Regata del puerto de Veracruz. Con esto inician los festejos del 202 aniversario de la creación de la Armada de México. Hay que destacar que para ese simulacro fueron 200 personas las que participaron, 150 elementos de la Marina Armada de México y 50 más que son funcionarios de los 3 niveles de gobierno. A las 5 de la tarde también habrá un desfile militar con una parada aérea en todo el puerto de Veracruz, y al concluir por la noche estos festejos se espera que haya un espectáculo de fuegos pirotécnicos. Es así, mi querida Cristal, como la Marina Armada de México festeja los 202 años del aniversario de la creación de la Armada de México. Cristal.
lo que tenemos de información. Gracias, Raúl. Nuestro reconocimiento, por supuesto, y la felicitación a todos sus integrantes. Tenemos que hacer una pausa comercial. Arte sustentable creado a partir de arquitectura paramétrica. Esta es la propuesta del artista Pablo Fierro Langle. Vamos a conocerla. Balance, etéreo y calaca. Son las tres piezas que el arquitecto y artista mexicano Pablo Fierro Langle expondrá en la muestra Arte Sustentable, creadas a partir de arquitectura paramétrica, en el marco de la cumbre Imagen 23 BBVA Sostenibilidad, que se llevará a cabo en Ciudad Imagen el próximo 11 de octubre. Además, el artista es también autor de Alianza, la escultura de madera que será entregada como reconocimiento a algunos de los participantes en dicho foro. La madera, primero lo veo como un material mucho más sostenible. Entonces, primero está padrísimo que la madera como componente pues sea sustentable. Luego yo como arquitecto veo un edificio y si no tiene madera, o si es puro concreto y acero, como que no tiene esa parte cálida que también te hace sentir como en casa. Las piezas que expondrá también podrían ser apreciadas como una metáfora de los lazos que existen entre ambos hemisferios del cerebro, dado que en su creación participa tanto el factor racional y matemático como lo creativo y lo emocional. Informó Juan Carlos Talavera. ¿Qué tan sabrosa se pondrá hoy la información de primera mano? Erika, ¿cómo estás? Yo muy bien, espero que ustedes también, igual que tú, Cris, y Sí, muy sabrosa cuéntanos. porque hoy de primera mano, luego de todo el escándalo que surgió a raíz de que se anunció el documental sobre el caso de Héctor Parra, su productor, Felipe Nájera, reveló, ¿siguen adelante con este proyecto o ya se echaron para atrás? Veamos un adelanto. Seguimos todavía grabando testimonios de especialistas, asesores legales, especialistas en violencia, en fin, seguimos allí en ello. Platicar con Dani, sabíamos que ella no estaba conforme con este proyecto. Qué caso tan complicado, ¿no? Una hija acusa, la otra defiende. Así están. Las abogadas salen y dicen cosas totalmente extremas dentro del mismo caso, entonces uno ya no sabe qué pensar, que no tendríamos que pensar nada porque es un trabajo de la autoridad. Sí, claro. Pero yo quisiera, si me preguntaran, estar del lado pues, de la víctima. Ojalá me equivoque, que la víctima estuviera mintiendo, pero prefiero creerle a la víctima. Sí, tienes toda la razón. Pues Muchísimas gracias, Erika. Nos quedamos con ustedes. 4 de la tarde de primera mano. De regreso a nuestro país, justicia para el perrito Scooby. ¿Qué pasó? El hombre que lo lanzó a un caso con manteca hirviendo, ¿se acuerdan? Fue declarado culpable por el delito de maltrato animal, así que el próximo lunes definirá la condena que contra Sergio N., pues, quien permanece recluido en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, en el Estado de México, así que tendremos la información completa, pero justicia para Scooby entonces. Ya nos vamos, hasta mañana. Hola, soy Cristal Mendívil y yo te veo a través de Imagen Noticias a la 1:55 p.m. por el 3.1 de Imagen Televisión. Ya sabes, tenemos una cita para que te mantengas informado a través de este cristal. Síguenos en redes sociales.